Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la nueva cultura organizacional y clima laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a empezar. Bien, ¿qué es la cultura organizacional? Vamos a ver qué cosa es, qué cosa representa, cuál es su importancia de esto dentro del área de recursos humanos, ¿no? La cultura organizacional es un conjunto de supuestos básicos compartidos, ¿no? Entre ellos entendemos lo que son los valores, nuestras creencias, ¿no? Que configuran y determinan la manera como se hace un trabajo dentro de una organización o de una empresa y es sostenida por los comportamientos de los colaboradores y reforzada mediante sistemas, políticas, procesos organizacionales. Si bien es cierto, ¿no? Cada empresa eh, tiene sus lineamientos, el comportamiento de todos los colaboradores es el que forma toda esa cultura organizacional, ¿no? Sobre ella se apoya todo el trabajo de la organización. Recordemos que dentro de las empresas el factor humano es el más importante, porque a través de ellos construimos justamente la empresa. Bien, dicho esto, hablamos también sobre que la cultura organizacional representa comportamientos deseados, ¿no? Son las actitudes, hábitos, las creencias, los valores y formas de interacción que queremos instalar dentro de toda organización. En ese sentido, va a ser importante pensar cómo queremos ser reconocidos por nuestros clientes y empleados. En algún momento nos hemos puesto a pensar de repente por qué algunas empresas destacan más que otras, o por qué de repente me acuerdo de una marca determinada y no de otras, aun cuando brindan el mismo producto o el mismo servicio, ¿no? Eso mucho depende de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, se trata de enseñar los comportamientos a los trabajadores a través del ejemplo de sus líderes, ¿no? Claramente, el tema organizacional o la cultura organizacional es dada por los directivos, por los líderes, ¿no? Por los gerentes, etcétera. Sin embargo, toda esa cultura va a ser asumida por los colaboradores por medio del ejemplo, ¿no? De repente vamos a la analogía, ¿no? De un padre y un hijo, ¿no? Yo de repente, ¿cómo le enseño a estudiar si no me ve a mí leyendo? Entonces, lo mismo sucede en el tema corporativo, en el tema organizacional, en el tema de cultura, ¿no? Bien, todo proceso de transformación bajo el cual nos estamos desarrollando, ¿no? En tiempos complejos como los que estamos viviendo, exige la nueva adopción o la adopción de una nueva cultura en realidad, ¿no? Una transformación cultural exitosa te va a permitir alinear la cultura de tu empresa a los cambios provocados, más aún bajo esta coyuntura de pandemia que tenemos, ¿no? Para poder superar con mejores herramientas los resultados de esta crisis, ¿no? Las crisis son una de las mejores oportunidades para consolidar a las empresas. No siempre es del todo negativo, ¿no? No solo en el plano estratégico, sino también para construir lealtad con los empleados y trabajadores, ¿no? Garantiza el éxito estratégico y las utilidades futuras, ¿no? Esta crisis nos ha llevado realmente a conocer quiénes son empresas que trabajan, ¿no? En bien o en beneficio de sus trabajadores y quiénes son los trabajadores que han sido leales a la organización, ¿no? Esta consolidación se logra con una transformación cultural eficaz en todos los niveles de la empresa, ¿no? El tema de yo soy camiseta no se da solamente a nivel de liderazgo o de directivos, no, se da en todos los ámbitos y en todos los niveles de cualquier tipo de organización. A nivel de transformaciones digitales, lo que no habían logrado impulsar con éxito los líderes o consultores organizacionales, lo ha logrado hacer el virus, ¿no? Este virus ha logrado, en realidad, acelerar ciertos procesos a los que muchas organizaciones querían llegar, pero no terminaban de alinearse, ¿no? Entonces, este virus ha permitido, de repente, dar ese empujón, ¿no? En términos digitales, para que se logre consolidar ciertas estructuras de trabajo que de repente se veían venir, pero mucho más adelante, ¿no? Este virus ha logrado empujar y hacer que la empresa, en vez de caminar, corra,
¿no? Para adaptarse a esta nueva forma de trabajo, o esta nueva realidad, o esta nueva forma de vida, ¿no? Sabemos que la principal resistencia al cambio está constituida por las personas y su temor natural a lo nuevo. Es natural el temor, el no saber qué va a venir más adelante, de repente la incertidumbre, ¿no? Sin embargo, este contexto ha generado temores mayores, como el temor a morir, a enfermarse, a perder el trabajo, o simplemente quedarse desconectado del mundo, ¿no? Esta situación ha provocado cambios profundos en la actitud de la gente hacia la tecnología en un tiempo relativamente corto, ¿no? De un momento a otro, nos quedamos encerrados y tuvimos que adaptarnos todos a la era tecnológica, ¿no? Bien, las organizaciones son difíciles de crear. Por tanto, es muy importante cuidar y mejorar la cultura organizacional de nuestra empresa. En estos términos, una de las características más importantes dentro de la cultura organizacional es que debe ser efectiva, ¿no? ¿Y por qué efectiva? Porque va a permitir alinear, ¿no es cierto?, o alinearse a una estrategia, ¿no? Debemos estar alineados, o la corporación o la empresa debe estar alineada a una estrategia. Debe ser también equilibrada, ¿no? Esa cultura organizacional debe ser equilibrada porque no solo se orienta a exigir resultados, sino también a visualizar el accionar de las personas dentro de la organización, a pesar de realizar trabajos remotos, ¿no? Bien, no hay culturas buenas o malas en realidad, ¿no? Sabemos que todas las organizaciones cuentan con su cultura organizacional, ¿no? Con su cultura propia, pero no hay ni buenas ni malas tampoco, sino culturas que están alineadas en mayor o menor medida a la estrategia organizacional, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas que enfocan mucho o ponen mucho énfasis en su cultura, en que se respete los valores y sus creencias, ¿no? Como que hay otras que pueden trabajar de repente solamente para producir y punto, ¿no? Es crucial en estos tiempos de pandemia, ¿no?, contar con una hoja de ruta. Recordemos que hemos visto prácticamente reestructurar a las organizaciones todo su trabajo, ¿no? Lo que anteriormente se hacía de forma eh, como robots, ¿no? Muy constante, muy diaria de repente, ¿no? Ahora hemos visto esa nueva transformación, ¿no? Entonces, en este punto se ve realmente importante contar con una nueva hoja de ruta o una nueva forma de trabajo que guíe el proceso de transformación cultural para superar la coyuntura global de pandemia, ¿no? Bien, la gestión cultural, ¿no? O todo lo que involucra el término de cultura organizacional es tarea de todo líder en la organización, es cierto. No solamente es del área de recursos humanos, ¿no? Siempre decimos de repente cuando hay algún conflicto, ¿no? Bueno, que lo resuelva recursos humanos, ¿no? Recursos humanos es el que despide, recursos humanos es el que hace, y no es tanto así, ¿no? La gestión cultural es tarea tanto de líder, ¿no?, pero también de recursos humanos. No todos caen sobre recursos humanos, ¿no? Las organizaciones se transforman siempre y cuando primero adopten los cambios los trabajadores, ¿no? Es el mayor cambio que se genera es en base a los trabajadores, por ser ese motor que impulsa toda organización, ¿no? Bien, las herramientas que aseguran la transformación cultural, ¿cuáles serán esas herramientas que nos ayudan a esta nueva transformación, ¿no? Tenemos las políticas y sistemas de cada organización, tenemos los estilos de dirección y el aspecto motivacional. Dentro de lo que son las políticas y sistemas, son aquellas que en realidad facilitan el cambio de la cultura o la dificultan, ¿no? Si bien es cierto, la empresa se va a alinear de acuerdo a la cultura organizacional, pero de acuerdo también a las políticas que dicte cada organización. Ahora, si son políticas buenas, van a facilitar, ¿no?, toda esta cultura, todo el desarrollo de la cultura, y si no, la van a dificultar, ¿no? Tenemos también los estilos de dirección, que no son otra cosa que la gestión de conocimiento y la toma de decisiones.
Y tenemos el aspecto motivacional que permite la identificación de los trabajadores con la empresa. Estos tres ámbitos fundamentales permiten realizar un diagnóstico integral sobre el estado de la cultura de tu organización, ¿no? Tomando en cuenta estas tres herramientas es que determinamos si realmente la cultura está haciendo efecto, si está haciendo efecto positivo o negativo dentro de la organización. Bien, la acción directiva es la clave para lograr una transformación cultural exitosa, ¿no? Y dentro de esta acción directiva hay 5 puntos importantes, ¿no? Tenemos que comprender a fondo la organización, ¿no? Tenemos que entender al ser humano, tenemos que gestionar e integrar los 3 posibles vínculos entre las personas y las organizaciones y generar relaciones de confianza que sean obviamente positivas, ¿no? En el primer punto, por ejemplo, que tenemos que comprender a fondo a su organización, la clave es la competitividad, ¿no? Cada organización conoce el recurso humano que está contratando, ¿no? Conoce sobre todas las fortalezas, pero la clave es impulsar a que sean competitivos, ¿no? Entender al ser humano, ¿no? Existen modificaciones en sus decisiones a partir de las experiencias y del aprendizaje tanto dentro como fuera de la organización. Gestionar e integrar los 3 posibles vínculos entre las personas y la organización. Lo que se obtiene, lo que se aprende y lo que se aporta dentro de la organización. Cuando una persona postula o entra o ingresa a laborar a una organización, va a obtener algo, va a aprender algo y también va a aportar, ¿no? Generar relaciones de confianza positivas. Obviamente esto se da en el marco de que sea con todos los colaboradores dentro de la organización. Bien. La cultura es percibida como vital para el desempeño y crecimiento futuro. En una encuesta realizada por Apprice, que es una organización internacional, una consultora muy reconocida a nivel mundial, en el 2018, ¿no? Dieron números y dieron luces, ¿no? De lo que ya es una realidad, ¿no? Que la cultura es percibida como vital dentro de cualquier organización. En ese punto, ¿no? Tenemos que un 65% de los líderes empresariales y empleados indican que la cultura es más importante para el desempeño que la estrategia de una empresa o su modelo operacional, ¿no? El 80% indica que la cultura de su organización debe evolucionar, ¿no? Debe mejorar para permitirle triunfar, crecer y retener a las mejores personas. Entonces ya se ve, ¿no? Un positivismo en cuanto a mejorar la cultura organizacional, porque de eso también va a depender el éxito, ¿no? Y la productividad. Bien. Pero ya hemos hablado sobre lo que es la cultura organizacional, lo que requiere, las herramientas, todo eso ya lo hemos conversado, ¿no? Ya sabemos que es importante para la organización, tanto en los líderes como en todos los niveles de jerarquía dentro de la organización, pero la pregunta es, ¿y cómo creamos esa cultura organizacional? Porque no sabemos cómo crearla, ¿no? Entonces tenemos 4 puntos importantes dentro de la creación de esta cultura organizacional, ¿no? Tenemos, el primer punto, es definir los comportamientos deseados, ¿no? ¿Qué quiero que hagan los colaboradores, ¿no? El punto 2 es enseñar los comportamientos a través del ejemplo con sus líderes, ¿no? Ya les había comentado, de repente yo quiero que mi colaborador sea responsable, entonces no puedo, o que sea puntual, entonces no puedo estar yo como líder o como jefe llegando 2 horas más tarde, ¿no? Entonces todo se da con el ejemplo. Como punto 3 tenemos el brindar las herramientas para que se puedan instalar esos comportamientos. ¿Estoy dando todos los factores propicios para que se desarrolle el trabajo? ¿Estoy consciente de eso? ¿No? ¿O no? ¿Es el lugar adecuado para que se desarrolle este trabajo o se inculque esta cultura organizacional? Punto 4. Reforzar los comportamientos positivos y corregir los desvíos. Bien, hemos tocado 4 puntos, ¿ok? Y vamos a hacer una analogía para que de repente se pueda entender un poco mejor,
¿no? El tema de la creación de cultura organizacional. Para los que tenemos de repente hijos, ¿no? Claramente un padre, una madre quiere que su hijo tenga hábitos de estudio, ¿no? Que sea de repente ya responsable, que vea sus cuadernos, ¿correcto? Pero quiere que se haga ese hábito de estudio, ¿no? Entonces, vamos a definir el punto 1 aquí, ¿no? Definir los comportamientos deseados. ¿Qué quiero yo? Que mi hijo tenga un hábito de estudio, ¿no? Que de repente se dedique después del colegio a un tiempo para leer, ¿no es cierto? Después de hacer las tareas, después de ver los dibujos, quiero que dedique un tiempo para leer, ¿no? Quiero que se forme en ese hábito de estudio que básicamente le va a permitir seguir a lo largo de toda la vida académica, ¿correcto? Entonces, estoy definiendo el comportamiento deseado, el hábito de estudio. Ese es el punto 1. Punto 2. Enseñar los comportamientos a través del ejemplo con sus líderes. Pregunto, ¿cómo yo le exijo a mi hijo, ¿no?, que estudie si a mí nunca me ve coger un libro? ¿No es cierto? Entonces, el ejemplo es la mejor referencia para ese niño, ¿no? Lo mismo pasa a través de los líderes, ¿no? ¿Cómo yo pido puntualidad si yo llego 2, 3, 4, 5 horas después? ¿Correcto? Punto 3. Brindar las herramientas para que se puedan instalar los comportamientos. Si lo que yo quiero es que este niño se forme un hábito de estudio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que proveerle? De libros, de un ambiente donde pueda concentrarse y estudiar, ¿no? Donde se minimice el tema de los ruidos, ¿no? Entonces le estoy dando todas esas herramientas para que estos comportamientos se instalen en este niño, ¿no? 4. Reforzar los comportamientos positivos y corregir los desvíos, ¿no? Ya el niño está adquiriendo este hábito de estudio, de repente, normalmente en una hora se lee quizás 5 páginas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿No? De repente o no lo ha entendido o ya no lo ha querido hacer, entonces, ante un comportamiento positivo de avanzar en este hábito de estudio, ¿no?, de instaurar este hábito de estudio, entonces se le premia, ¿no?, el comportamiento positivo, y si no, se corrige el posible desvío que tenga. Bien, dicha esta analogía, vamos a coger un modelo que fue instaurado por Dave Ulrich, ¿no?, que es considerado el padre moderno de los recursos humanos, ¿no?, donde nos habla de una cultura corporativa, ¿no? Nos habla de esta cultura que tiene 3 partes. Nos habla de una agenda intelectual, nos habla de una agenda de proceso y nos habla de una agenda de comportamiento, ¿no? Vamos a detallar mediante ejemplos. Bien, como ya hemos dicho, ¿no?, el primer punto va a ser definir los comportamientos deseados, ¿no? Hablábamos mediante la analogía con este ejemplo de los hijos, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento deseado? Que tuviera un hábito de estudio. Entonces, el definir los comportamientos deseados nos lleva a la definición de actitudes, hábitos, creencias, tradiciones, formas de interactuar, instalar objetivos deseados, ¿no? ¿Qué quiero ser como organización? ¿Qué valores queremos en la organización? ¿Cómo quiero que me reconozcan mis clientes y mis empleados? ¿No? Todas esas preguntas definen a un comportamiento deseado, ¿no? Bien, entonces nos vamos a trasladar a un ejemplo, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo, a la empresa Volcan, ¿no?, que tiene el rubro de minería, ¿correcto? El comportamiento deseado se basa en que el personal instale hacia sí mismo los valores. ¿Cuáles son los valores que tiene esta minera? ¿No? Si ustedes entran, por ejemplo, a su web, tenemos que los valores se basan en 5 prioridades, ¿no? 5 principales. Tenemos la seguridad, ¿no?, la integridad, el compromiso, el respeto y la excelencia, ¿no? Sabemos que por el mismo rubro que manejan, el valor de la seguridad es uno de los más importantes.
de mantener la integridad de todos los trabajadores, ¿no? El compromiso a realizar un trabajo, pero con seguridad, ¿no? El respeto al medio ambiente, el respeto hacia sus mismos trabajadores, ¿no? Y la excelencia. Entonces, el comportamiento deseado va a ser que todos los trabajadores asuman todos estos valores, ¿no? Bien. Cuando hablamos de cultura organizacional, ¿no? También hablamos de la misión y de la visión, muy aparte de los valores, ¿no? Entonces, un punto importante dentro de esta minera, ¿no? Este ejemplo que estamos tomando como referencia, es que somos un grupo minero, dice, de origen peruano, que persigue la maximización de valor a sus accionistas a través de la excelencia operativa y de los más altos estándares de seguridad, ¿no? Y manejo ambiental, contribuyendo al desarrollo de su personal y de su entorno. Eso es lo que ellos hablan en torno a la misión. Ahora, en base a la visión, ¿cómo es que ellos se visualizan a futuro, ¿no? Al 2021, ser una de las principales empresas mineras, diversificadas en metales bases, preciosos, y líder en crecimiento y excelencia operativa, actuando con responsabilidad social y con un equipo humano comprometido y altamente calificado. Si nos damos cuenta, ¿no? Tanto en la misión como en la visión, habla de la excelencia operativa, ¿no? Y de la responsabilidad del trabajo, ¿no? Bajo la seguridad y cumpliendo estándares, ¿no? Que le permitan al trabajador realizar un trabajo, sobre todo, seguro, ¿no? Bien. Como primer punto tenemos la agenda intelectual, ¿no? Decíamos este modelo propuesto por Ulrich, que nos habla de la agenda intelectual, ¿no? Nos hablaba de la agenda de proceso y también de la agenda de comportamiento, ¿no es cierto? Hablaban ahí de 3 puntos de agenda. Ahora bien, dentro de la agenda intelectual, decimos que está compuesta por el conjunto de mensajes que transmiten los líderes en la organización, a través de sus acciones y declaraciones. Contribuye a la generación de una agenda compartida dentro y fuera de la organización. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla esta agenda intelectual? La agenda intelectual no es otra cosa que el mensaje que le dan los líderes a toda la organización. La minera Volcan tiene más de 10.000 empleados, ¿no? Y desde su gerente general transmite estos valores y esta cultura organizacional que no es otra más que basarse en la seguridad del trabajo, ¿no? Incluso cuando ponen de repente sus afiches dentro de la organización, dentro de la minera, siempre van los afiches relacionados con la forma en la que tienen que trabajar. Por ejemplo, vemos que en la actualidad, por el tema también del coronavirus, ¿no? Ya van con otro tipo de trajes, ¿no? De repente con respiradores, de repente antes no los usaban, ahora sí, ¿no? Y es un modo de proteger a toda la fuerza laboral que está allí, ¿no? Entonces, desde los líderes, ¿no? Inculcan esa cultura que permita asumir y asimilar a todos los trabajadores de que siempre van a tener que trabajar, ¿no? De forma segura, ¿no? Bien, ese es el primer punto, la agenda intelectual. Tenemos también la agenda de proceso, ¿no? ¿Qué nos indica? Está compuesta por el conjunto de estructuras, herramientas y procesos, ¿no? Que facilitan la implementación de los comportamientos asociados a la cultura deseada. La agenda de procesos garantiza el ambiente para el sostenimiento de la cultura organizacional. Si nos vamos a la analogía que habíamos hecho con este niño, no sé si ustedes lo recuerdan, hablábamos de que, si bien es cierto, yo quiero que asuma este hábito de estudio, tengo que darle también las herramientas para que desarrolle este hábito de estudio. ¿Qué tenía que darle? Un ambiente propicio para que pueda estudiar sin ruidos, de repente darle libros, ¿no? Para que pueda desarrollar este hábito de lectura, ¿no? O este hábito de estudio. Entonces, volviendo al ejemplo de la minera Volcan, ¿no? ¿Qué le tengo que dar yo a mis trabajadores? Seguridad, los implementos, ¿no? Dentro de las capacitaciones que también brinda este rubro
industrial o de minería, nos indican de que no se permiten las desviaciones, ¿no? Por eso es que el caso de las capacitaciones son constantes, ¿no? Las capacitaciones las hacen semanal, las hacen mensual, dependiendo incluso de la jerarquía, ¿no? En este tipo de empresas, que son las mineras, hay un rubro muy estructurado, la jerarquía es muy estructurada, ¿no? Incluso hay muchos niveles, ¿no? Gerente, subgerente, jefe, coordinador, entonces se ve una estructura muy jerarquizada, ¿no? Dentro de esta estructura, ¿no? Es donde no se permite este nivel de desviaciones, ¿no? Incluso una de las herramientas bases dentro de lo que brinda la minera para todos sus trabajadores son los simuladores para evitar accidentes, ¿no? Y entran a una especie de cámara para hacer el manejo de ciertas unidades. Ustedes saben de que en la minería se manejan equipos bastante grandes, pesados, ¿no? Que ante algún desvío, ante algún error, puede ser fatal incluso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la agenda de proceso está constituida por las herramientas que requiere todo trabajador para poder realizar su trabajo. Dentro de ellos nos encontramos, obviamente, el tema material, ¿no? Las herramientas propias, de repente la maquinaria, el ambiente de trabajo, las capacitaciones que hacen, ¿no? Y esas capacitaciones, por lo general, se están dadas de forma individual al trabajador, también es a nivel de área, es a nivel de grupo, ¿no? En donde se desarrollan ciertos trabajos. Recordemos que en el caso de la minería no todo está en un solo lugar, ¿no es cierto? Pero no es otra cosa que las estructuras y herramientas que se les da al trabajador para que puedan desarrollar ese trabajo, ¿no? Bien. Había otro punto importante, ¿no? Que era la agenda de comportamiento dentro de esta estructura indicada por Ulrich, ¿no? Que nos indicaba básicamente la composición de premios, incentivos en base a los comportamientos positivos y en acciones contrarias a la corrección de las mismas, ¿no? Si nos vamos a la analogía del niño, nuevamente, indicábamos que ante comportamientos positivos había que reforzarlos, ¿no? Y comportamientos negativos, pues de repente había un castigo, una especie de castigo, o tratar de solucionar esas actitudes negativas, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿no? En la minera Volcan existen premios, ¿no? Hay premiaciones mensuales, por ejemplo, al mejor trabajador, ¿no? O al trabajador del mes, ¿no? Entonces, es una especie de reforzamiento a las buenas acciones, al comportamiento que ha sido positivo en el trabajo, ¿no? Tenemos la premiación trimestral, que esta sí es dada por áreas, por ejemplo, ¿no? Y reconoce al mejor equipo de trabajo, ¿no? Tenemos la premiación anual, que es el premio a la excelencia, pero ya por unidades, ¿no? Como ya les dije, las unidades están muchas veces distribuidas de repente, ¿no? Y se basa en el reconocimiento al trabajador, al equipo y a la unidad, ¿no? Al todo ya, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre reconociendo estas personas, este equipo o esta unidad, las que han trabajado en base al entorno de seguridad, en base de sus valores, ¿no? Las que han tenido como base esos valores bajo los cuales la empresa quiere que se desarrolle. Bien. Tenemos allí, por ejemplo, que cuando recién empezó el tema de pandemia, ¿no? Del coronavirus, todas las mineras de forma inmediata no paralizaron labores, ¿no? Esta fue una de las noticias, ¿no? Que se vieron que a pesar de que ya todo había paralizado, la minería no terminaba de paralizar sus labores, ¿no? Y decían de que estaban en ambientes seguros y que por eso no paralizaban, porque todos estaban siendo controlados. A la larga terminaron infectándose, ¿no? Y no recurrió a otra cosa más que tener que paralizar justamente las actividades, incluso dentro del sector de minería. Una de las empresas o de las mineras más afectadas fue Antamina, ¿no? Y
otras más, que incluso tuvieron que trasladar a su personal a Lima, ¿no? Por buses, para poder hacerles la toma de muestras, ¿no? Pero dentro de esta cultura organizacional nos exige poner ante todo los valores de la corporación o de la empresa. Y uno de los valores que prima mucho más, considerando el rubro en la minería, es la seguridad, ¿no? Bien, ¿por qué importa la cultura organizacional? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué define tanto a la organización una cultura? ¿No? La cultura asegura la sostenibilidad de cualquier organización, ¿no? Imaginen que el líder tiene bien entornillado, enclavado, ¿no? En su cabeza lo que es el tema de seguridad. Pero imaginen también que los colaboradores no. Entonces allí cada uno trabajaría para su lado, como quien dice, agua para su molino. Pero imaginen ahora a toda la organización trabajando bajo un mismo objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todos trabajen bajo un mismo objetivo? Va a asegurar, ¿no?, la sostenibilidad de cualquier organización. ¿Por qué? Porque la cultura está tan instaurada en la mente de los colaboradores que todos van a querer lograr siempre lo mismo, ¿no? La cultura garantiza el compromiso de todos los empleados, ¿no? Si bien es cierto, no puedo estar físicamente trabajando dentro de la minera, lo puedo hacer desde casa, puedo avanzar, o sea, no tengo por qué paralizar todas mis actividades. Físicamente estoy paralizada, ¿no? Pero estoy dentro de mi casa y de repente tengo las herramientas para seguir. Entonces, hay un compromiso ya interno de cada colaborador, a decir, caramba, sí, estamos en estas circunstancias, pero podemos seguir avanzando dentro de lo posible, ¿no? El trabajo de cada colaborador define el éxito de la organización, ¿no? Cada trabajo realizado por cada una de las personas de forma individual, al momento de juntarlo, va a definir el éxito de esa organización. Imagínense si de repente dentro de toda la corporación o de toda la minera, un área falta, ¿no? Entonces, claramente van a haber más áreas afectadas, ¿no? Porque muchas veces las áreas interrelacionan su información, ¿no? Entonces, el trabajo de cada colaborador va a definir este éxito, ¿no? La cultura es más fuerte que cualquier plan estratégico ambicioso. Si yo tengo muy instaurado la cultura de mi organización, eso no sale por nada. Un ejemplo clarísimo de esto es cómo trabajan, por ejemplo, Starbucks. ¿Por qué creen ustedes que Starbucks, cada vez que van y compran estos cafés, los reciben siempre con una sonrisa? No es parte del azar, no es que todos estén de buen humor, no. Es parte de la cultura organizacional recibir de esa manera al cliente. Ninguno puede estar con la cara larga o molesto, fastidiado, no. O sea, es ya la forma instaurada de trabajo y eso lo hemos podido ver todos los que de repente hemos acudido a comprar, ¿no? Lo mismo pasa en Kentucky, ¿no es cierto? Por ejemplo, Kentucky es otro de este rubro de repente de comidas rápidas, donde, hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? O sea, toda una amabilidad y un cariño que tú dices cómo fueran así todos, ¿no? Entonces, pero no es que todos vivan felices, o sea, no es así, o sea, no es que ellos sean felices y nosotros no. Se trata de que su cultura organizacional ya está instaurada en ellos y exige que trabajen de esa manera, es su forma ya de trabajo, ¿no? Bien. En este punto, ¿no? Vamos también a mencionar un concepto muy importante, ¿no? Que está relacionado ampliamente con la cultura organizacional, que es el clima laboral, ¿no? El clima laboral es el ambiente generado por todos los trabajadores, ¿no? Que llevan a cabo distintas labores, claramente, ¿no? Dentro de la organización. Se encuentra condicionado por factores propios de la percepción,
¿no? Y características de los empleados, pero también por las acciones de la empresa. Lo que de repente para mí está bien, para otro no. Lo que a mí me parece, a otro no. Pero también mucha influencia tiene que ver sobre las acciones de cada organización, ¿no? Entonces, es el ambiente generado por todos los trabajadores, ¿correcto? Bien. El diagnóstico del clima organizacional es clave para reconocer la percepción de los colaboradores con respecto a la situación de la compañía. Esta información le permite a los responsables de recursos humanos a generar estrategias para facilitar el regreso a las oficinas y combatir la incertidumbre derivada de esta crisis, ¿no? Hemos de saber, ¿no?, que la percepción de los colaboradores es totalmente distinta, ¿no? Mucho tiene que ver en las habilidades que cada uno posea, ¿no? Las habilidades blandas que cada uno posea. De repente yo soy una persona que sé lidiar mejor con el conflicto, yo soy una persona que tiene paciencia, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver de acuerdo a la percepción de cada colaborador. Sin embargo, ¿no?, el área, en este caso de recursos humanos, es el encargado de hacer este tipo de evaluaciones para posteriormente generar estrategias que permitan que el clima laboral sea en beneficio de todos, ¿no? Porque a nadie le gusta trabajar de repente molesto, de repente con alguna incomodidad, ¿no? Bien. Entonces, dentro del clima laboral vamos a reconocer 3 elementos de mayor impacto para que este clima laboral sea sano, ¿no? Para que se pueda trabajar bien. Tenemos la confianza, ¿no? Vital, crear un espacio seguro en el que los colaboradores puedan hablar de los temas que son importantes sin sentir ningún tipo de riesgo, ¿no? Y habla claramente de una relación entre valores y respeto. Por ejemplo, dentro de esta minera, vamos nuevamente a regresar a Volcan, ¿no? Son muy estrictos en el tema de seguridad. Sin embargo, sabemos que hay colaboradores que netamente no están comprometidos con la cultura organizacional, de seguridad, de repente de ayuda, ¿no?, de respeto, no están comprometidos, ¿no? Eso ya, como les digo, depende de cada individuo, ¿no? Dentro del tema minero, ¿no?, se pueden, o ellos tienen una especie de línea telefónica para poder hacer de conocimiento que se están dando hechos que vulneran este tipo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un colaborador que hace manejo de maquinaria pesada no quiere ponerse el casco, por ejemplo, ¿no? O no quiere ponerse el implemento de seguridad. Hay una línea, ¿no?, donde uno puede reportar a esta persona que es reincidente de repente y no quiere hacer caso, ¿no?, por más que es obligatorio el uso de los cascos, ¿no? Entonces, el reporte de esta incidencia, ¿no?, genera temor en algunos casos, porque en algún momento puedes pensar, no, me van a mirar mal, o van a decir que yo dije, o mejor me quedo callado. De repente el que hace eso es tu jefe, ¿no? Pero este tipo de empresas, ¿no?, aseguran que por encima de cualquier jefatura estén los valores. Y dentro de esos valores se encuentra la seguridad. Por más jefe que sea, tú como colaborador, si identificas ese tipo de incidencias, puedes denunciarlo o puedes reportarlo, ¿no? Entonces, esta confianza que se genera entre colaborador y empresa llega a ser importante para este clima laboral sano, ¿no? Tenemos también como segundo punto la comunicación, que no es otra que conectar con los colaboradores. Comunicación de una manera abierta, de una manera honesta, ¿no? Si yo, colaborador, vi que se estaba faltando uno de los valores en temas de seguridad, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué me puedo sentir cohibido? ¿No? O sea, yo estoy reportando algo que incluso puede terminar en una fatalidad, ¿no es cierto? Y lógicamente la empresa, claramente en sus valores, dentro de sus valores y dentro de su cultura, va a ser pues, no tanto premiar, pero agradecer por reportar ese tipo de incidencias. 3, como punto 3, tenemos la retroalimentación y el reconocimiento, ¿no?
que no es otra cosa que sentirnos vistos y valorados dentro de la organización. Los líderes se enfocan en prepararse justamente para eh, valorar este reconocimiento y este trabajo de todos los colaboradores, ¿no? De una forma positiva y obviamente orientándolo a una mejora continua, ¿no? Dentro de esta pandemia, dentro de estos tiempos que hemos pasado, ¿no? Hemos visto que el teletrabajo ha sido una de las herramientas usadas por básicamente todos, ¿no? Hemos tenido todos que estar así, ¿no? Hablamos de nuestro país, de otros países y de distintos rubros en los que hemos venido trabajando, ¿no? Sin embargo, el tema del teletrabajo tiene otra cara también, ¿no? Tiene otra cara donde nos hace ver que el clima laboral también puede haberse visto afectado, ¿no? En ese punto tenemos, por ejemplo, que ha habido una inclinación en algunas empresas, claro está, no en todas, a prolongar la jornada laboral, ¿no? Las empresas piensan que como uno está en casa, no tenemos nada más que hacer que trabajar, ¿no? Sin embargo, he visto que se han reportado algunas quejas porque no se cumplían pues las horas normales de trabajo, ¿no? Obviamente hay un tiempo para almorzar, un tiempo para bañarse, un tiempo para dormir. Sin embargo, hay correos que llegaban 2 de la mañana, 3 de la mañana y así, ¿no? Altos niveles de estrés. Bueno, bajo la coyuntura en la que hemos estado y más aún con toda la carga de trabajo, creo que todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? De altos niveles de estrés. Sobrecarga de trabajo, insomnio, ¿no? Como ya les decía, hay gente pues mandando correos 2, 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Bien. Entonces, decimos que, o podemos ver que en este entorno, en esta otra cara del teletrabajo, ha habido una incorporación abrupta, ¿no? Del teletrabajo como única opción laboral para continuar desenvolviéndonos en nuestro ámbito laboral, ¿no? No se tiene en casa muchas veces, y he escuchado en muchos colegas también, que a veces, si bien es cierto hemos tenido que trabajar desde casa, no tenemos el espacio adecuado, ¿no? Recordemos que nosotros en casa no estamos solos, no vivimos solos, ¿no? Hay niños, hay mascotas, ¿no? Muchas veces he estado por ejemplo, en conferencias donde sale el perrito ladrando, yo misma de repente dando mis conferencias y pasaba el camión de la basura, ¿no? Y sonaba, ¿no? Entonces como que a veces no tenemos ese entorno adecuado para ese nivel de concentración, para la creatividad y para dar paso a una productividad buena, ¿no? Bien. Uno de los aspectos que preocupa tanto a las empresas como a los profesionales es la pérdida de productividad, ¿no? Recordemos que no hemos estado confinados un mes, ¿no? Hemos estado confinados más de 4 meses casi, ¿no? Entonces, en este marco tenemos 4 puntos importantes, ¿no? Las empresas deben de proporcionar a sus colaboradores el equipo necesario para desempeñar sus actividades de forma remota. No, no todos tienen computador, ¿no es cierto? Entonces, las empresas han debido de tener la capacidad de dialogar y negociar con ese colaborador, ¿no? Para de repente, si es que no tiene esa herramienta, bueno, entonces llévate la máquina de la empresa, ¿no? O yo te doy una laptop. No tengo internet. Bueno, a ver, vamos a ver de qué manera podemos gestionar el internet. La cuestión es que el trabajo se siga realizando, ¿no? Garantizar el flujo de información y estimular el diálogo en el equipo. Eso lo hemos visto claramente a nivel de las conferencias, ¿no? Vía Zoom, vía Skype, Meet, o sea, ha habido muchas herramientas que han permitido que este diálogo se dé, ¿no? Brindarles las herramientas para combatir el estrés. Bueno, muchas de las empresas en realidad he visto con mucho gusto, porque hay empresas que en realidad no se preocupan tanto por el tema de colaborador. Muchas empresas han establecido o han puesto plataformas de repente donde el colaborador, ¿no? Tenía dentro de sus horas de trabajo un lapsus, por ejemplo, de media hora, donde le permitían hacer ejercicios, estirarse, ¿no? O que todos los colaboradores lo hicieran para que se desestresen, ¿no?
Promover la capacitación para desarrollar sus habilidades digitales, ¿no? Bueno, claramente no todos hemos estado acondicionados para hacer uso de las herramientas digitales, ¿no? Y en este punto, las organizaciones han jugado un rol fundamental, brindando la capacitación necesaria para que todos podamos hacer uso de ellas, ¿no? Bien. En una encuesta, ¿no? Ahí ya les pongo la fuente también, que hizo una empresa, Vistage, que es una empresa que se dedica a formar CEOs, ¿no? De organizaciones, hizo una encuesta a 72 empresarios en el Perú, cuando recién iniciaba el tema del COVID, ¿no? Más o menos por marzo. Hizo esta encuesta y les pongo las preguntas más saltantes o más representativas en base a este tema que estamos desarrollando. Dice allí, ¿cuál es la mayor amenaza para su empresa en este momento? ¿No? Nos habla incluso de 4 puntos importantes, en el que coge más relevancia quedarme sin caja para cubrir mis obligaciones, por ejemplo, ¿no? En este punto recordemos de que ya habían comentarios de que venía el tema de la suspensión perfecta de labores y que había que pagar esta licencia con goce de haber, ¿no? Entonces, los empresarios tenían miedo de quedarse sin liquidez. Pero también, y en menor proporción, ¿no? Hablaban sobre el impacto en el clima interno o motivacional y de productividad de los empleados, pero de repente muy contrario a lo que podríamos decir, no tenían mayor preocupación por este tema del clima, no lo veían como una amenaza, ¿no? El clima laboral no se iba para ellos, ¿no? En lo que ellos indican, no se iba a ver afectado, ¿no? ¿Y por qué ellos piensan o por qué pensaban en ese entonces de que el clima laboral no se iba a ver afectado? Porque claramente saben que la cultura organizacional está tan metida en sus colaboradores que cada uno sabía con quién estaba trabajando, sabían cómo iban a trabajar, sabían lo que cada colaborador iba a dar de sí, ¿no? Para sacar el tema del empleo adelante, ¿no? Y el trabajo adelante. Entonces, como que en este punto los empresarios confiaban mucho en su fuerza laboral, ¿no? De repente, ellos no lo veían como una amenaza, más bien ellos veían como que el trabajo iba a seguir fluyendo, ¿no? Su mayor preocupación era el tema del dinero, más que incluso el clima laboral, ¿no? Bien, incluso, ¿no? Vemos que uno de los porcentajes en donde ellos veían más amenaza era en perder facturación y clientes, ¿no? Pero el clima laboral como que no tenían mucho temor, ellos confiaban en que el trabajo eh, iba a seguir dándose de una forma estructurada, ¿no? Iba a seguir dándose de una forma enlazada, ¿no? Que permitiera que simplemente siga fluyendo y se siga dando, ¿no? Otra pregunta que le hacen a estos empresarios, ¿no? Y dice, posibles impactos futuros, ¿no? No en ese momento que era marzo, abril, no, futuro, ¿no? Con respecto a los empleados, teniendo en cuenta la situación actual y proyectada, ¿no? Lo más probable es que, y da una serie de alternativas. Entonces, los empresarios indican, ¿no? Que en un futuro veían que de repente podía haber una baja en la productividad laboral. Podría darse, no en gran medida, ¿no? Pero podría darse. Y que se desmejore el clima laboral. Y como vemos, o sea, es en muy baja medida, a comparación de este punto que habla del pago de sueldos, que eso sí era para ellos un dolor de cabeza. Entonces, como vemos, en este caso, estos empresarios eh, no tenían mucho temor en base a la productividad laboral y en base al clima laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que la cultura organizacional está instaurada en toda la organización, sabemos cómo van a trabajar nuestros colaboradores. Es como que de repente, y vuelvo a la analogía de un padre con un hijo, cuando yo instauro en un hijo el hábito de estudio, yo no voy a estar frecuentemente detrás de él, porque ya es algo que el niño ya asumió, ¿no? Y si el niño ya lo asume, ¿no es cierto? Yo no necesito estar detrás, ¿no? Porque ya es un hábito que se le va a hacer, ¿no? Bien.
En el Perú y en el mundo, porque es una organización a nivel mundial también, Great Place to Work, ¿no? Es una empresa certificadora, ¿no? Que tiene como lema construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a construir excelentes lugares de trabajo para todos, ¿no? Esta certificadora se basa en que todos tenemos que tener esa oportunidad, ¿no? De trabajar bien y trabajar mejor. No tenemos por qué trabajar mal, no tenemos por qué trabajar de repente en un lugar donde nos exploten, donde no haya un clima laboral bueno, ¿no? No hay. Entonces, esta empresa se dedica a certificar a empresas, ¿no? Que cumplan con ciertos requisitos donde se visualicen buenas prácticas laborales, ¿no? Entre ellas, el clima laboral, ¿no? El que la cultura organizacional esté instaurada dentro de los colaboradores y en el que se trabaje feliz y de forma armoniosa, ¿no? Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, la premiación en mejores industrias para trabajar en el Perú, ¿no? La ganadora en este rubro ha sido la empresa Virú, ¿no? Está en Trujillo, tiene unas filiales en Lima, pero básicamente se desarrolla en Trujillo, ¿no? Y en segundo lugar tenemos a la empresa Pamolsa, ¿no? Que es esta empresa de plásticos, ¿no es cierto? Que es fabricación de plásticos. Tanto en Virú como en Pamolsa premian las buenas prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la empresa Virú, ¿qué prácticas premiaron? Premiaron el hecho de que, como sabemos, la empresa Virú tiene mucho personal, ¿no? Dedicada al campo. Muchos de ellos de repente no han tenido la oportunidad de estudiar una carrera técnica, una carrera universitaria. Entonces, ¿qué hace Virú? Virú hace convenios con instituciones educativas, ¿no? Que va a permitir que durante el trabajador, durante el tiempo que el trabajador esté trabajando en Virú, este trabajador pueda acoger este convenio. ¿Y este convenio en qué lo beneficia? En que este trabajador, obviamente, con descuentos, ¿no? Por convenio, pueda estudiar al menos una carrera técnica, ¿no? Entonces, en anteriores oportunidades ya hemos hablado de que el salario no solamente es un salario de flujo, no es un salario físico, en billetes, por decirlo así, sino también hablamos de un salario emocional, ¿no? Entonces, para cualquier trabajador que una empresa le brinde capacitaciones a un costo menor, que claramente de forma externa no lo podría pagar porque representaría una baja dentro de su canasta familiar, es un gol, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, Virú ha llevado este premio a mejores industrias para trabajar. Dentro de Pamolsa, por ejemplo, que es otra empresa que también ve mucho esto de clima laboral, ¿no? Se preocupa mucho por el tema de los colaboradores. ¿Cuál fue las mejoras prácticas donde se desarrollaron? La integración con la familia. Ellos tienen periodos en los que invitan a los hijos de los colaboradores, ¿no? A que hagan una especie de tour guiado, ¿no? Incluso a que hagan pequeños trabajos dentro de la empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de que vean en qué están laborando papá o mamá que trabajen dentro de la organización, ¿no? Entonces los hijos se van a identificar con ese trabajo de los padres, ¿no? Bien. Otra premiación que se dio fue el trabajo para millas, ¿no? Dentro de este rubro, la empresa Hilton, ¿no? Y la empresa Marriott, ¿no? Ambos hoteles, ¿no es cierto?, se llevaron los primeros lugares, ¿no? En buenas prácticas. También tenemos los mejores lugares para trabajar para mujeres, ¿no? Y la empresa Marriott, ¿no? Hoteles Marriott se llevó el premio y Hilton también, ¿no? Bien, dentro del ámbito de Latinoamérica, como ya les dije, esta empresa también hace evaluaciones y certificaciones no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? El rubro, ¿no?, de mejores empresas para trabajar se lo llevó DHL, ¿no?, que está, como vemos ahí, la cantidad de países donde trabaja, ¿no?, el rubro es transportes, tiene casi 100.000 empleados, ¿no? Y claramente tienen un clima y una cultura organizacional que identifica
al colaborador, ¿no? Donde se ve pues que el colaborador trabaja de repente tranquilo, trabaja a gusto y es feliz trabajando, ¿no? Bien, bueno. Vamos a pasar ahora a la parte de autoevaluación, ¿no? Para ver qué tanto hemos entendido de este tema, ¿no? Son temas en realidad muy bonitos, son conceptos muy bonitos dentro del tema de recursos humanos. Es sostenida por los comportamientos de los colaboradores y reforzada mediante los sistemas, políticas y procesos organizacionales. ¿Cuál será? Perfecto, la cultura organizacional, ¿no? Decíamos de que si bien es cierto, la organización como tal indica sus políticas, su forma de trabajo, los valores con los que se van a trabajar, ¿no? La cultura organizacional es sostenida por el comportamiento de todos los colaboradores, ¿no? Las organizaciones se transforman siempre y cuando primero adopten los cambios. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben adoptar esos cambios? Perfecto. Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores. Son características de las organizaciones para mantener y mejorar la cultura organizacional. Perfecto. Hablábamos de la efectividad, ¿no? Que una característica de la cultura organizacional tendría que ser efectiva y también equilibrada, ¿no? Y siempre alineada hacia una estrategia, ¿no? Son tres elementos de mayor impacto para un clima laboral sano. Perfecto. La confianza, la comunicación y el reconocimiento, ¿no? Las políticas y sistemas que nos brindan o que dan. Perfecto. Facilitan el cambio de la cultura o la dificultan, ¿no? Claramente una buena política, ¿no? Va a interiorizar esa cultura organizacional y si no es una buena política, no lo será, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención. Hasta una nueva oportunidad.